Bueno, por su parte, la Asociación General de las y los Trabajadores, que agrupa a diversos sindicatos, pidió un acercamiento con el Gobierno de México y miembros de la Cámara de Diputados para externar sus preocupaciones por el supuesto riesgo al que están expuestos sus ahorros con la aprobación de la reforma a la ley del Infonavit. Y Juan Pablo Castañón, empresario y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lupita. El gusto es mío. Qué gusto saludarte. Gracias. Oye, Juan Pablo, pues, ¿cómo ves esta reforma del Infonavit? Se ha dicho que no hay riesgo para los trabajadores en la parte de sus ahorros, que debe entenderse, que debe explicarse más. Pero tú, ¿cómo lo ves desde el sector empresarial? Pues mira, está muy sencillo, Lupita. Los ahorros de los trabajadores que están en los fondos de Infonavit ya están etiquetados a nombre de cada uno de los trabajadores. Esos ahorros los aportamos los empresarios, con mucho esfuerzo. Millones de pequeños empresarios, cada día 17 del mes, hacen sus aportaciones a las cuentas de vivienda de sus trabajadores. El que los administra es el gobierno. Entonces, desde hace 50 años, una tercera parte lo representan a los trabajadores, otra tercera parte de los consejeros lo representan al gobierno y otra tercera parte representan a los empresarios. ¿Por qué modificarlo? ¿Por qué darle mayoría a la parte que representa al gobierno si con la transparencia de un tripartismo equilibrado se puede evitar cualquier mal manejo que se pudiera tener o desvío de recursos? Y además, la propuesta trae que también en el 60% de los consejeros del Comité de Transparencia sea del gobierno, por tanto tendrían mayoría, el 60% del Comité de Auditoría del gobierno tendrían mayoría. ¿Por qué hacerlo? Si así vamos bien, hemos saneado el Infonavit, hoy en día hay mucha más transparencia en la asignación de los créditos para vivienda, para remodelación o para construcción o adquisición de vivienda, y nos parece, digamos, sospechoso que estén queriendo tener mayoría del gobierno. Si lo quieren hacer transparente, sigamos como estamos, es como debe de ser. Juan Pablo, en el caso de lo que se ha mencionado, el Infonavit debe ser simplemente administrador, deben seguir igual las cosas, vamos a tener un periodo extraordinario, pero no como se había mencionado esta semana y que pues todo iba como al vapor, sino que el año que entra se va a discutir, habrá parlamento abierto. ¿Se deben considerar estas opiniones de los empresarios, de los también representantes de los trabajadores? Hay que considerar que la ley hasta ahorita establece que el Infonavit es de todos. Es de los empresarios, es de los trabajadores y lo administra el gobierno. Es de tres partes en partes iguales. Y ahora que tiene mayoría Morena, quiere imponer un cambio para que se desequilibren estas cosas, nos parece sospechoso. Ojalá y lo reconsideren y escuchen a las partes, porque ese dinero no es de gobierno, no es una empresa paraestatal, es una empresa que la formamos todos para beneficio de los trabajadores y el dinero es de los trabajadores. Y es donde hay que salir a la defensa, no porque lo administra el gobierno y sin darle cuentas a nadie van a estar mejor administrados que lo administran hoy, que tienen que darle cuentas a los trabajadores y a los empresarios. Nos parece que deben de rectificar y escuchar a las partes para mayor transparencia de una reforma que huele mal, que parece como que es para tener la manipulación de los recursos sin rendir cuentas a nadie. ¿Debe convertirse Infonavit en una empresa constructora? Cuando era empresa constructora era una fuente de corrupción, de retrasos y de sobrecostos. Ya lo corregimos porque el Infonavit se formó en el 1975 y en el 90-95 era un desastre y tuvimos que entrar a la reconstrucción en transparencia las partes. Eso no me tocó a mí, pero la historia lo dice. Y se sistematizó, se digitalizó, se trabajó en comités de transparencia y de auditoría, se vigila por todas las partes. Hoy el desempeño es mucho más transparente y más correcto. ¿Para qué regresar a tiempos en donde la tentación es muy fuerte para las personas que toman las decisiones? En aquellos tiempos, Lupita, todo dependía de un funcionario que determinara si le daban el crédito o no a una persona. Y evidentemente eso puede ser causa
de corrupción. Hoy no lo determina ningún funcionario, lo determina un sistema, una computadora que digitalmente va asignando de acuerdo a la antigüedad de las solicitudes de los trabajadores. Hoy se maneja mucho más transparente y equitativo que lo que se manejaba antes. No entendemos por qué regresar. Si quieren abaratar costos, metan a concursos, exijan más estudios para que expertos puedan demostrarle a cualquier constructor que puede abaratar los costos y administrarse mejor. Pero de ninguna manera regresar a esquemas en que ya probaron que son fuente de corrupción y que son fuente de sobrecostos. Y finalmente eso viene afectando directamente al trabajador. Es su vivienda y la de sus familias. Tenemos que todos hacer un gran esfuerzo para proteger estos ahorros de los trabajadores. Muy bien, pues Juan Pablo, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Encantado, Lupita. Muy buenas tardes. Hasta Saludos luego. a todos. Saludos.